Pensemos en algo súper cotidiano. Decidir, no sé, café o té por la mañana. O, yo qué sé, coger una manzana o esa bolsa de patatas fritas que te llama. La sensación está ahí, ¿verdad? Clarísima. Sentimos que somos nosotros, que elegimos, que llevamos el timón, vamos. Pero, a ver, ¿y si esa sensación de control, tan nuestra, fuera solo eso, una sensación, una ilusión bien montada? Es que es, bueno, probablemente una de las preguntas más profundas, ¿no? Y que más tiempo lleva con nosotros en filosofía, en ciencia, porque choca de frente. Por un lado, lo que vivimos cada día, esa voz interna que dice, elijo yo. Y por otro, lo que sugiere la ciencia, la física, la neurociencia y la filosofía también, claro. La idea de que quizá todo esté ya fijado por causas anteriores, causas que se nos escapan. Pues hoy vamos a meternos de lleno ahí, en esa tensión, en esa paradoja que es, bueno, fascinante. Libre albedrío o determinismo. ¿Somos los autores de lo que hacemos? ¿O somos más bien, pues, como bolas de billar, que una vez te dan el golpe, la trayectoria ya es inevitable? Vamos a intentar desgranar esto un poco. Venga, empecemos por lo que más nos rechina, ¿no? La idea del determinismo. Si piensas en la física clásica, en Newton y compañía, el universo era como un reloj gigante, un mecanismo perfecto. Si supieras dónde está cada pieza y cómo se mueve en un momento, ¡zas!, podrías predecir todo el futuro. De ahí salió esa imagen tan potente del demonio de Laplace, ¿te acuerdas? Sí, una inteligencia brutal, hipotética, claro. Eso, que si conociera la posición y velocidad de cada átomo del universo, lo sabría todo, pasado y futuro. En ese cosmos, la libertad como que no encaja. Exacto. Y bueno, es verdad que luego llegó la física cuántica, ya en el siglo XX, y metió incertidumbre, ¿no? Aleatoriedad a nivel muy pequeño, subatómico. Pero ojo, eso no resuelve necesariamente el problema para nosotros, a nuestra escala, a escala macroscópica. De hecho, el argumento determinista como que ha vuelto con fuerza, pero desde otros campos. La biología y sobre todo la neurociencia. Ahí está la clave ahora. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando creemos que decidimos libremente? Ahí, ahí. Ahí es donde la cosa se pone peliaguda, porque están los experimentos famosos de Benjamin Libet, allá por los 80, que, vamos, los resultados fueron desconcertantes como poco. Libet miraba la actividad del cerebro de la gente mientras hacían algo voluntario muy simple: mover la mano cuando sintieran ganas. Sí, cuando les viniera el impulso. Antes de que la persona dijera, ahora decido moverme. Exacto. Antes de la sensación consciente de decidir. Hablamos de fracciones de segundo, a veces medio segundo, incluso más. Medio segundo antes. Es un montón en tiempo cerebral. Claro, y eso abrió la puerta a una interpretación, bueno, inquietante. ¿Y si la decisión consciente es como un eco? ¿Y si son procesos inconscientes del cerebro los que ponen en marcha la acción? Y nuestra consciencia simplemente se entera después, un poquito más tarde. Y quizá, encima, construye la historia de que ha sido ella la que ha decidido. O sea, como si fuéramos espectadores de nuestra propia película, creyendo que somos los directores. Algo así. Como si llegáramos un pelín tarde a la acción y nos contáramos que hemos llegado a tiempo. Madre mía. Y además está todo el peso de lo que no elegimos, ¿no? Es innegable. Los genes que nos tocan influyen en cómo somos, en a qué somos propensos, la nutrición antes de nacer, lo que vivimos de pequeños, de adolescentes. Pensemos que una parte clave del cerebro para controlarnos, para planificar, la corteza prefrontal, no madura del todo hasta los veintitantos. Efectivamente. Y súmale las hormonas, cómo tienes el azúcar en sangre en un momento dado, el estrés que llevas encima. Todo eso afecta cómo eliges, a si resistes un impulso o no. Y la pregunta es obvia. ¿Elegimos algo de todo eso? ¿Elegimos nuestros genes, nuestra infancia, nuestro nivel de estrés? Pues no. No, claro. Y desde la filosofía también se apunta que ni siquiera elegimos los pensamientos que nos vienen, o los deseos básicos. Aparecen. No decides tener hambre, ¿Ya? ni sentirte atraído por alguien, ni que se te ocurra una idea. Simplemente, ¡pum!, ahí están. Es famosa la frase de Schopenhauer: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Uf, esa frase es potente. ¿Sí? Puedo decidir comer la manzana si me apetece, pero ¿puedo decidir que me apetezca la manzana? Parece que no. O piensa en algo más complejo como una adicción. Alguien quiere fumar.
pero a la vez tiene otro deseo, el deseo de no querer fumar. Un deseo sobre el deseo. Exacto, un deseo de segundo orden. Pero ¿eligió tener ese deseo de no querer fumar? Tampoco parece que lo eligiera. Simplemente está ahí luchando contra el otro. Vale, vale. Pero un momento. Para el carro, todo esto va en contra de lo que sentimos cada segundo. Sentimos que elegimos. Esa experiencia interna de ser libres es increíblemente fuerte, es constante, parece universal, en todas partes. ¿De verdad puede ser que algo tan básico, tan central a cómo nos vemos, sea solo una ilusión? ¿Un truco? Es el gran argumento en contra, claro, la gran resistencia al determinismo puro y duro. Y aquí es donde entran las defensas de la libertad. Si volvemos a la física cuántica, bueno, algunos dicen, ¿y si esa aleatoriedad de lo muy pequeño se cuela hacia arriba? ¿Y si llega a las neuronas y abre un hueco para una elección no determinada? ¿Una especie de indeterminación cuántica en el cerebro? Algo así. El problema es que la mayoría de científicos piensan que eso, como mucho, añadiría ruido, aleatoriedad. Pero aleatoriedad no es control, no es elección libre, es azar. Y luego está la teoría del caos. Nos dice que sistemas muy complejos, aunque sus reglas sean fijas, deterministas, pueden ser radicalmente impredecibles. Ya, el efecto mariposa y todo eso. Exacto. Entonces, quizá para nosotros, para nuestra experiencia, importa tanto la diferencia entre ser impredecible y ser libre. A lo mejor no. Y hay también argumentos más filosóficos. Karl Popper, por ejemplo, el filósofo de la ciencia. Él decía que el simple hecho de que podamos discutir con razones, criticar ideas, cambiar de opinión porque un argumento nos convence, eso sugiere que no estamos totalmente programados. Claro, ¿qué sentido tendría debatir si la respuesta del otro ya está escrita? Sí, presupone que las razones pueden causar un cambio. Y no podemos olvidar algunas tradiciones filosóficas, incluso teológicas. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Él y otros pensadores en esa línea veían la inteligencia, la autoconciencia, esa capacidad de la mente de pensar sobre sí misma, de saber que sabe, como algo especial, algo que no se puede reducir solo a química y electricidad en las neuronas. Decían que un sistema solo material no puede darse la vuelta así sobre sí mismo. Que esa reflexión apunta a algo más. Apunta a una dimensión no puramente material, donde quizá, ahí sí, residiría la libertad. Y además, volviendo a los experimentos tipo Libet, hay que matizar, ¿no? Porque parece que estudios más recientes, creo que había uno de la Universidad de Chapman, no encontraban esa señal cerebral previa tan clara, cuando la decisión era más gorda. Más significativa, sí. Claro, como decidir si donas dinero o no. No solo mover la muñeca porque sí. Eso podría indicar que el efecto Libet igual solo funciona para decisiones muy tontas, muy automáticas, pero no para las elecciones más pensadas, las que sentimos como más nuestras. Podría ser que el mecanismo sea distinto para elecciones triviales y para elecciones deliberadas. Y luego está ese argumento casi de broma que mencionabas antes. Ah, sí. El de fastidiar al científico. Si me dicen, ¿vas a pedir sopa? Pido ensalada. Toma. Eso no es libertad. Bueno, es una pregunta interesante. ¿Demuestra libertad o solo reactividad o la capacidad de incorporar nueva información, la predicción, en tu proceso de decisión que podría seguir siendo determinista? No está claro. Ya, te lía más todavía. Es que es un lío tremendo. Y por eso, por esa tensión que parece que no se resuelve entre ciencia determinista y sensación de libertad, ha surgido con mucha fuerza una tercera vía: el compatibilismo. Compatibilismo, o sea, que las dos cosas son Compatibles. determinismo y libertad a la vez. ¿Cómo? Pues sí, pensadores de hoy, como Steven Pinker o el físico Carlo Rovelli y muchos otros antes, proponen justo eso. Lo hacen, bueno, redefiniendo qué significa ser libre. Para un compatibilista, ser libre no es poder haber hecho otra cosa en el pasado, con todo exactamente igual. Eso quizás sea imposible si el universo es determinista. Ser libre es poder actuar según tus deseos, tus razones, tus valores, sin que te obliguen desde fuera, sin coerción externa importante. A ver, si lo pillo. Yo no elegí que me guste el chocolate. Vale, eso viene determinado por mi biología, mi cultura, yo qué sé. Pero si ahora quiero chocolate y tengo una tableta delante y nadie me lo impide, ni me ata las manos, ni nada, entonces, si me lo como, estoy actuando libremente, según esta idea, porque actúo según mi deseo, sin que nadie de fuera me fuerce.
Esa es la idea central del compatibilismo. La libertad es ausencia de coerción externa que te impida hacer lo que quieres hacer, aunque ese querer esté determinado. Vale, pero lanzo la pregunta. ¿Nos vale esa libertad? ¿Satisface esa sensación profunda que tenemos de ser libres? ¿Esa idea de que podría haber elegido la manzana aunque quisiera el chocolate? ¿O es una libertad un poco rebajada? Como quitarle hierro al asunto sin resolverlo del todo. Es la gran crítica al compatibilismo, claro. Si tus deseos mismos están determinados, ¿eres realmente libre al seguirlos? Muchos dicen que no, que es una libertad superficial. Y es curioso ver cómo en teología se han enfrentado algo parecido durante siglos. Cómo encaja un Dios que lo sabe todo, que conoce el futuro, con nuestra libertad para elegir. Claro, el problema de la omnisciencia divina y el libre albedrío. Exacto. San Agustín, por ejemplo, defendía las dos cosas. Dios sabe lo que vas a hacer, pero tú eres libre al hacerlo. Necesitas la ayuda de Dios, la gracia, eso sí. Otros, como Boecio o el propio Santo Tomás, o mucho después C.S. Lewis, jugaron con una idea muy interesante. ¿Y si Dios está fuera del tiempo? Fuera del tiempo. ¿Cómo? Como si viera toda nuestra línea temporal, pasado, presente, futuro, a la vez. Como un paisaje completo desplegado ante él, en un ahora eterno. Desde ahí, Dios no prevería lo que vas a hacer, sino que simplemente vería tu acción ocurriendo en tu presente, que para él es parte de ese paisaje eterno. La ve, pero no la causa. Ostras, es una idea vertiginosa. Ver todo el tiempo a la vez. Mucho. Y encuentras ideas parecidas en otras tradiciones. En el judaísmo, a veces se habla de una interacción compleja, como un doble movimiento. La iniciativa humana, el esfuerzo que hacemos nosotros, despertar desde abajo, y la respuesta o la inspiración divina, despertar desde arriba. Y dicen que justo ahí, en esa unión misteriosa, está el espacio para nuestra elección real. Vale. Ahora, volvamos al escenario más crudo. Supongamos por un momento que sí que el libre albedrío es una ilusión, un espejismo muy bien montado por el cerebro. Si es así, ¿por qué es tan persistente? ¿Por qué casi todas las culturas, en todas partes, han construido ideas tan básicas como la responsabilidad, el mérito, la culpa, la elección? Es una pregunta clave, desde luego. Piensa en los griegos, que ya vinculaban la razón con poder elegir bien, o el cristianismo, con la responsabilidad ante Dios, o incluso en Oriente, con el karma. Tus acciones intencionadas tienen consecuencias. Parece que está en todas partes. Quizás sea por esa sensación tan fuerte, ¿no? Esa intuición de ser agentes, de ser un yo que decide y actúa. O a lo mejor, nuestra conciencia es una máquina de contar historias, una narradora increíble, Como dices, que es buenísima creando relatos con sentido. Pero después de que las cosas pasen, nos contamos la historia de que fuimos nosotros los que decidimos conscientemente, cuando en realidad la decisión ya la habían tomado mecanismos inconscientes, o era el resultado inevitable de causas anteriores. Somos como los cronistas de nuestra propia vida, que creen que son los autores. es una posibilidad muy considerada en psicología cognitiva y neurociencia, la conciencia como intérprete a posteriori. Y claro, esto nos lleva de cabeza a las implicaciones prácticas, que son, bueno, enormes. Si aceptamos que no hay libre albedrío de verdad, en el sentido fuerte de poder haber elegido otra cosa, ¿qué pasa con la culpa? Mm, Y con el mérito. claro. ¿Puedes culpar a alguien por lo que hizo si estaba determinado por sus genes, su infancia terrible, un tumor cerebral que nadie sabía que tenía? Factores fuera de su control. Exacto. ¿Tiene sentido el castigo como merecimiento? Nuestros sistemas de justicia se basan mucho en eso. Hiciste mal porque quisiste, así que mereces un castigo. La retribución. Eso es. Si quitas la lección real, debería cambiar todo el enfoque. Quizá ir más a proteger a la sociedad y a rehabilitar, si se puede, en vez de castigar por castigar. Como hacemos con una enfermedad contagiosa. Aislamos para proteger a los demás, pero no culpamos al enfermo por estar enfermo. Algo así. Podría ser un modelo. El foco pasaría de ¿qué castigo merece? A ¿cómo gestionamos esto para evitar más daño y, si es posible, ayudar? Y por otro lado, fíjate, aceptar esto podría tener un efecto inesperado. Y quizá bueno. ¿Más sí? ¿Cuál?
más compasión, más entendimiento. Si entendemos que la gente actúa como actúa por una red de causas que no controlan del todo, quizá juzgaríamos menos, condenaríamos menos, sentiríamos menos rencor. Veríamos el éxito no solo como mérito propio, sino también como, bueno, haber tenido suerte con las cartas que te tocaron, genes, entorno. Exactamente. Podría fomentar la humildad en el éxito y la compasión ante el fracaso o el error ajeno. Vaya, es que lo cambia todo. Pero ante un panorama así, tan radical, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna forma de...? ¿Vivir con esto? Bueno, algunos filósofos y científicos sociales proponen algo pragmático. Tratar el libre albedrío no como una verdad literal sobre cómo es el universo en el fondo, sino como una ficción útil o una verdad metafórica, algo que necesitamos creer para que la sociedad funcione. Como la presunción de inocencia en los juicios. Justo. Sabes que el acusado objetivamente o lo hizo o no lo hizo. No es inocente hasta el veredicto en un sentido real, pero asumir que es inocente mientras dura el juicio es vital para que sea justo, pues igual necesitamos actuar como si fuéramos libres y responsables, aunque no sea del todo cierto en el fondo, simplemente porque basar nuestras normas en eso es lo que los permite convivir. Uf, vaya viaje, ¿eh? Sentirse libre. Pero quizá ir sobre raíles invisibles. Creer que eliges. O ser solo testigo de una elección que ya hizo tu cerebro por ti. Es una tensión que va directa al núcleo de lo que somos. Totalmente. La paradoja sigue ahí, abierta. No hay respuesta fácil, ni única, ni en ciencia, ni en filosofía. Quizá, como apuntan algunos, la verdadera libertad no está tanto en si podrías haber hecho otra cosa en el pasado, sino en la conciencia misma, en cómo somos conscientes de lo que nos pasa, de nuestros impulsos, y en cómo elegimos responder internamente a eso. Responder a las circunstancias, sean determinadas o no. Ahí podría haber un espacio de libertad diferente. La libertad como conciencia, como respuesta interior. Podría ser. Y en ese sentido, el propio hecho de darle vueltas a todo esto, de intentar entender cómo funcionamos, la causalidad, nuestra mente, eso ya es una forma de ejercer y expandir esa conciencia. Es una forma de crecimiento. Y te deja pensando, si al final supiéramos con certeza total que no somos libres en ese sentido radical, ¿cambiaría algo de verdad en cómo vivimos, en lo que sentimos? ¿O es precisamente el enfrentarnos a esta pregunta, el intentar entendernos a nosotros mismos y nuestros límites, el ejercicio más profundo de eso que llamamos yo, de nuestra autoconciencia? Definitivamente. Algo en lo que seguir profundizando. Mucho.